La fanaticada siempre en Puerto Rico ha sido de sangre caliente. Cuando comparamos las fanaticadas de los años 70, 80, principios de los 90 con las fanaticadas de ahora, hay muchos factores que hay que comparar. Primero, que eran canchas más pequeñas, y es obvio que cuando tú tienes una cancha más pequeña, la gente tú la sientes mucho más encima. Y yo recuerdo, pues, en estas canchas como la Pedro Hernández de Quebradilla, la Mickey Cole de Isabela, la Evaristo Aponte Sanabria en Fajardo, tú sentías aquella fanaticada encima de ti, y la Arkelio también, el hangar anterior que había allí, y San Germán, como un pueblo de tanta tradición de baloncesto, aquella fanaticada era violenta, y tú como jugador estabas pegado a la verja, el outside, el banco, la verja y la gente. Y lo vas a sentir, y la fanaticada siempre en Puerto Rico ha sido de sangre caliente. Pues se podrán imaginar en una cancha más pequeña como era, pues sí, vivíamos unas cosas bien duras en Quebradilla, en esa misma que hablamos de la Evaristo Aponte Sanabria en Fajardo. La fanaticada de Fajardo era bien difícil, de allí salimos a pedrar varias veces. Era difícil desde que tú llegabas al juego, porque no había ningún tipo de seguridad. Tú llegabas en tu carrito, tú lo estacionabas, y era a la merced de que no te vieran mucho, porque si pasaba con el juego, ya tú sabías que cuando salía los carros iban a estar destruidos. Sí, te están mirando mal desde que estás entrando. Los mismos nenes te esperaban, porque podíamos pasar dos nenes por juego, y a veces tú los dejabas entrar y eran los primeros que te iban a empezar a gritar cuando ya tú estabas en el juego, pues son los nenes del pueblo, de la fanaticada local. Amén de que cada cancha tenía su personaje. Exacto. Me acuerdo en Fajardo, como dice Wilito, que estaba la señora, la pitona, que pitaba. Que pitaba. Y siempre recuerdo una anécdota que me pasó en Fajardo, y los que recuerdan esa época de los 70, 80, pues Georgie Torres allí, yo no sé qué él hacía con el viento, pero él sabía por dónde tirarla. Y todo el mundo sabe que Georgie es el mejor anotador de la historia. Pero era una fanaticada bien fuerte, bien orgullosa de su equipo. Y Georgie pues ponía un espectáculo allí, con otros jugadores buenísimos que jugaron después alrededor de él. Estaba Wilson Oquendo, que en paz descanse. Oscar Fuentes. Pero recuerdo siempre de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente, de un juego en la Evaristo, y yo creo, a lo mejor fue esa misma señora, no sé, pero yo estaba un poquito sangrigordo ese día, anoto un canasto y caigo así cerca de la gente, y aquella señora pasó como el Chavo del Ocho, que toda la cancha se cayó la boca y se oía ella nada más, y me dijo: jodido pitufo, no jodas más. Y para uno que está tan concentrado en el juego, recordar que una fanaticada de 3,000 que había allí te dijo eso directamente a ti, y hoy en el 2022 yo me acuerde, pues yo recuerdo que yo quedé como impactado de aquella señora mirándome y decirme lo que me dijo. Y sí, yo estaba sangrigordo, pero siempre me estuve riendo como un mes después de eso, de cómo ella reaccionó en ese momento del juego. Y sin duda Fajardo era uno de los sitios más difíciles de jugar. También era así en Quebradilla, que estaba la corneta. La trompeta. Que una vez sonaba aquella chichara para empezar el juego. Sonaban aquella trompeta, mano, y salía Nestalí, Raymond, Cora. Sí, uno veía a esos tipos y decía: esto no va a ser una noche fácil. Pero ¿cómo sonaban esa trompeta? O sea, pues, ¿era un momento específico del juego? ¿Cuando estaba apretada la cosa? ¿Cómo era? Sí, es una buena pregunta. Al empezar el juego, se oía la corneta, pero cuando ya era el momento de que
vamos a atacar esta presa, ahí era que... Sí, yo recuerdo que hasta Fufi en sus narraciones, en sus comentarios la mencionaba, porque había equipos pues que tenían un momentum bueno y tú ibas a Quebradilla y yo tengo bien pocos recuerdos de haber ganado en esa cancha en la Pedro Hernández, pero sí recuerdo que si el juego estaba medio pegado y Quebradilla pues no estaba haciendo lo que ellos usualmente hacen, de momento salía aquel tipo con aquella trompeta y empezaba a Nestalí, Cora, Fantausi a cortar bolas, y yo siempre hacía la anécdota de que tú, cuando sonaba la trompeta, tú estabas tripeando y tú se la tirabas a ellos. Porque te ponía, entonces ellos como que cogían esa fuerza de la trompeta y todo el mundo que recuerda esas épocas, Quebradillas preciaba y te preciaban y tú decías, esto no va a estar bien, pues la trompeta era como ese motor que inyectaba a los jugadores y ellos empezaban a cortar bolas y te daban una pela y el juego estaba ahí, de momento estaba por 20 abajo. Sí, ahí la misma fanaticada se metía en el juego y ahí era que tú sentías ese sexto... Y ahí venía Nestalí, la metía de 8 porque él la tiraba de donde la tiraba Stephen Curry ahora, la tiraba Nestalí y valía 2. Era una época que los mismos árbitros, ellos no tenían camerino. Era una época que el juego se terminaba y el árbitro se iba a cambiar de ropa y a bañarse en el camerino del equipo que ganaba, porque no tenían break de tú perder en Quebradilla e ir al camerino de Quebradillas a bañarte. Ahora ha cambiado un poquito y sus árbitros pues tienen su camerino. Exacto. Aparte. Sí, ahí es donde hablamos de las épocas. Ahora hay una seguridad y eso me hace recordar una cancha, yo no sé si tú llegaste a jugar en la de los Leones en Guayama. Era el Club de Leones. Guayama logra tener la franquicia y no había una edificación de baloncesto en Guayama. Estaba el Club de Leones que tenía una tremenda cancha de madera. Pues pusieron, me imagino yo, unos bleachers aquí, unos bleachers acá. Yo recuerdo que yo era como banco en San Juan. Me sentaba en el banco, tenía la verja aquí, el alambre de pollo hasta arriba, porque tiraban cosas y la gente estaba a 2 pies, era la primera silla. Pues te podrás imaginar un lugar tan pequeño, un equipo bueno, porque Guayama, recuerdo, lo dirigía Rey Amalbert, estaba Diego Gomila, Diablillo Serrano, un equipo que ganaba juegos, Pipe Pérez, y aquello tú sentías que había 20,000 personas y allí cabían 2,000. Pero en esas condiciones, recuerdo cómo empezamos nosotros a jugar en ese tipo de condiciones y eso era normal para nosotros. En universidad yo jugaba en cemento, aquí en Puerto Rico, y sin techo. Pues de ahí las canchas, como hubo tanto auge por el baloncesto, empezaron a construir y cogimos esa época donde empezaron a hacer, a veces parecían ranchones, como la de Baristo Ponte Sanabria en Fajardo, que tenía las maderas, los playwoods, y tú driviabas y la bola se te moría ahí. Tú tenías que aprenderte cuáles eran los sitios, la Mickey Cole. La mejor cancha que había en términos de suelo era la de San Germán, el hangar. Ese era un tabloncillo que estaba adelantado a sus tiempos. Y cuando íbamos a jugar a San Germán era como una delicia poder driviar en un tabloncillo y te hacía aumentar tu entusiasmo por jugar, porque el tabloncillo no era lo que se veía. Y esos camerinos de esas canchas también, ¿cómo eran esos camerinos? Eso era, muchachos. Eso era... no había agua caliente. No había agua caliente, no había aire acondicionado. Tú llegabas a la ducha y estaba el agua de 2 juegos anteriores. Todavía estaba allí en posada. Sí. Era ponerte la chancleta pero eso era lo que había. Y darte un baño, no, ¿sabes? Sí. Es interesante recordar que mi primer juego en baloncesto superior, en el 74, fue en Irán Bison. O sea, Irán Bison es un lugar que es un ícono del deporte. Pues yo, un chamaquito de 17 años, fue una emoción para mí estar en los camerinos donde estaban los peloteros. Y eso eran tremendos camerinos. Pero eso era una cancha al aire libre, con unos playwoods en el piso, que también se moría la bola, que si llovía había que ponerle lona y poner acerrín para que se secara. Y yo vi a jugar al papá de Carlito allí, a Johnny Baez, a Pachín Vicente, pues yo de niño iba a ver,
Pues yo jugar en el Irán Bison, eso eran las facilidades más espectaculares, pero sin techo. Y allí se metían 17,000 personas a ver un juego de baloncesto. Era, o sea, cuando las finales de Santurce contra Teo Cruz, Ponce, recuerdo el 68 que Santurce ganó. La Carrasquillo del Pen, que fue una cancha que Pachín jugó su último juego allí en el 66, que allí ganamos oro el equipo de Puerto Rico en el Centroamericano con Teo, tu papá. Y ese año Ponce gana el campeonato con el último juego de Pachín. Y yo era bien fanático de Pachín y mi papá me llevó ese último juego de Pachín. Metió 21, me acuerdo de todo eso. Y la Carrasquillo del Pen era de las canchas más nuevas, más modernas. El tabloncillo estaba chévere y estábamos hablando del 66. Y yo empecé en el 74 y todavía las canchas estaban en las condiciones que mencioné. Y mi primer año fue el 74 y jugué hasta el 92. Y del 92 para acá las canchas han mejorado un montón. Sí, igual. De hecho, cuando Carolina se va de la Carrasquillo del que Pen, pasan a jugar al Angulo, la diferencia era el cielo a la tierra, porque ya los últimos años, porque ellos compartían cancha, Canovanas y Carolina compartían la cancha de la Carrasquillo del Pen. Correcto. Y esa cancha ya estaba. Y después de ahí vino la de Canóvana, la Mangual. La Mangual. Que esa fanática de Canóvanas también era violenta fuerte. Y se llenaba aquella cancha. Estaba Conga que pasaba con el indio y tiraba los dulces. Y esos dulces, una mala jugada una mala pitada de los árbitros, ya tú sabes dónde iban a caer los dulces en la cabeza de los jugadores. Y tú acá en el banco y esos dulces dándote en la cabeza y tú, diablo. Y es irónico que la cancha, de las mejores canchas de esa época, era la Pachín Vicens. Porque yo llegué a jugar en la Pachín en ese mismo primer año 74. Y sin embargo, a pesar de que era grande, era un coliseo, la fanaticada que más siempre dije que era bien difícil ganar allí y que más te molestaba era la de Ponce. Y el equipo, o sea, la fanaticada ponceña siempre se ha dejado sentir de una manera. Yo gané bien poco allí, no era fácil. La presión no era solamente tanto para el equipo visitante, hasta para el mismo equipo local ellos le ponían presión y era Ponce era un lugar todavía fuerte. Debe ser. Sí. Se debe ver eso todavía con Ponce, por lo menos, yo creo. Sin duda. No sé si ese nivel, ¿verdad? Obviamente, pero de la fanaticada de hoy en día. Ponce debe ser de esas que todavía meten esa presión. Todavía. En esa época era Ponce, Quebradillas, que era equipo ganador y equipo bueno, pues la fanaticada coge energía con los equipos buenos. Y Ponce siempre ha tenido equipos ganadores. Quebradillas era terrible, como te dije, la trompeta sonaba y yo empezaba a hacer el T-Nobel. Y San Germán también era fuerte, estaba el señor que se encaramaba allá en los andamios, cancha difícil. ¿Sabes? Pero ¿cómo era eso que se trepaba allá arriba? ¿Qué hacía allá arriba? Se trepaba por todos los metales que había allí, como el hombre araña. Era como un hangar en la cancha. Y era como el hombre, como ese bonito, como el hombre araña. Era un hangar, esa es la que te digo, que el tabloncillo era bien bueno. Ahora mismo me acabo de recordar la serie final que yo jugué contra San Germán en el 86. Yo no sé si tú sabes esta anécdota, se lo puedes preguntar. Ya no estaban en el hangar, estaba en el Arkelio, porque esto es 86. Yo recuerdo haber visto toda la parte de arriba de la cancha nueva, el Arkelio, con velas prendidas. Velas. O sea, aquello era impresionante y puedes corroborarlo con cualquiera. Y yo recuerdo, imagínate, una serie final y aún no en serie final, en la serie regular, aquella fanaticada de San Germán, y esa gente sabe de baloncesto, el equipo de la cuna del baloncesto en Puerto Rico. O sea, allí se vive el baloncesto, ¿verdad? Y en el hangar era bien difícil, y había alambre pollo también hasta el techo, porque si no te iban a tirar con lo que encontraban. Sí. Pero de la misma manera que estaban esos fanáticos que eran que te ponían la presión, estaba la fanaticada del otro lado de la moneda, que eran pasivos y
¿sabes? Los que te levantan a ti. Y te levantan y te ayudaban a uno. Yo tuve la experiencia de jugar en Coamo. Coamo, yo era bien jovencito cuando llegué a Coamo, y allí básicamente me adoptaron en Coamo. O sea, la mamá de paz descanse dio el día alcalde García Padilla. De García Padilla, de Tato. Ella nos cocinaba, que vivía allí por el Londres. Sí. Jugábamos en la plaza, se acababan los juegos, y los mismos fanáticos, ¿dónde vas a comer? Vente para casa. Ese punto que Carlos acaba de traer es una de las grandes diferencias de aquel tiempo con este tiempo, donde los jugadores, pues, es diferente. Estamos en otros tiempos, pero ahí se sabía quién era. Uno iba y se comía la pizza en el sitio con la gente del pueblo, y Coamo era un ejemplo de eso. Y ese mismo positivismo que él recibía como jugador de Coamo, cuando Aibonito iba a Coamo, nosotros lo cogíamos del otro lado, porque había una rivalidad entre ambos. Pero cuando Carlos menciona de que todo en el pueblo, pues los jugadores caminaban por allí, eso era algo bien de esa época. En Quebradilla, esos jugadores eran dioses en el pueblo. O sea, ellos caminaban por ahí y eso era era brutal. En San Germán también lo mismo. Exacto. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más ha cambiado en el baloncesto, que sin duda. Ya esos jugadores así como que identificarse con ese pueblo. Con el pueblo, pues eso ya no. Sí, caminar por la plaza. Me dice Raymond Dalmau, que recuerdo que leí el libro cuando él hablaba del chamaquito caminando por allí por la plaza. Él le pusieron un cuartito allí. Entonces estás hablando de un tipo 6'4", 6'5". No es igual que todo el mundo. Pues él cogió esa vida de pueblo y él lo llevó ese mensaje en su libro, que lo recuerdo muy bien. Como todos esos jugadores en Guayama me ocurrió. Cuando jugué en Guayama, pues todos andábamos por allí por la plaza, comíamos en el mismo sitio, la gente te saludaba. Si perdiste, pues te echaban para arriba, si ganaban, pues vivimos algo, pues, que quizás ahora mismo, pues, hay más dinero, hay muchas cosas, gente, pero nosotros vivimos la parte de la gente, del pueblo, los celulares. Hoy en día todo el mundo está mirando ese artefacto. En aquel tiempo y entonces no había tampoco el cable TV. Era diferente también. Volviendo a mis años de Guamo, que yo era teenager todavía, empezando básicamente a vivir. Entonces a mí me da risa porque nosotros jugábamos en Fajardo, por decir un equipo, el lunes, y nosotros seríamos de Fajardo, regresábamos a Cuamo porque teníamos práctica los días de sábado, pero todavía la gente el martes no sabía si habíamos ganado o habíamos perdido, porque la noticia llegaba un día tarde. En el periódico. En el periódico llegaba un día tarde, llegaba en la edición de la isla al pueblo. O sea, que el miércoles era que ellos se enteraban si habíamos ganado o habíamos perdido. Pero, o sea, esa parte de la fanaticada, o sea, ese contraste, pues, uno se veía. Otro de los momentos en que recuerdo, pues, esa fanaticada que se dejaba sentir, en este caso a mi favor. Yo jugaba en Caguas y ese equipo de Caguas para el 84 era bien ganador. Héctor Baez, Willy Quiñones, Steven Sewell, Apache Arroyo. Ese equipo tuvo una gran oportunidad el combo que le daba la gente le daba a las vallas y hacían un ruido y se llenaba la Héctor Solá Besares. Entonces recuerdo ese día que teníamos fue un tremendo juego y teníamos a nada más y a nada menos que a Bayamón ya ahorcadito por aquí, pues fue un tremendo partido y estábamos adelante por 2 y siempre recuerdo faltaban 2 segundos. A mí me parece que yo había salido por faltas personales casi 20 o 30 segundos antes, y yo recuerdo que usualmente yo estaba jugando, es que estaba en el banco viendo que estoy adelante por 2, la tenía Bayamón y ver aquella fanaticada casi celebrando, y sacan la bola desde la media cancha y se la dan, adivinen a quién, al poderoso, a Rubén Rodríguez. Créanme, él estaba a pie y medio de donde tira Stephen Curry, de la media cancha, y en la esquina del lado izquierdo, para tirarle al canasto que da para el expreso.
en la Héctor Solá González, los que se acuerden. Y Rubén cogió aquella bola con aquel estilo peculiar del effortless, sin mucho esfuerzo. Y yo estoy en el banco y veo que él la saca y ya ahí no me gustó cómo la sacó. Pero de bien lejos, aquello hizo swish. Y ya mencioné hace un ratito que estábamos adelante por 2. La metió de 3, recogen los maletines y ver aquella cancha de Caguas que estaba con la efervescencia de una victoria y aquello fue... Yo recuerdo que yo estaba parado y cuando la bola entró, como que, no sé si recuerdan el canasto de Jordan que metió, que Greg Hilo se tiró al piso, pues yo como que me desmoroné y dice, Dios mío, no puede ser. Y ver aquella fanaticada, aquel silencio, ese, no, y siempre me acuerdo, Rubén pues la metía de ahí, pero lo metió en un momento que hoy en el 2022 me acuerdo y no me hace mucha gracia. Eso fue un rompecorazones. Tú estabas allí, Todos cogimos el bulto, ni miramos para allá, ni saludamos a los de Bayamón. No. En Cabo antes había como un túnel. Un túnel, sí. Cogimos los bultos, nos fuimos por aquel túnel para el camerino. Ni hablamos. Cuando yo te puse el camerino, empecé a tirar todo el mundo los maletines. Fue fuerte porque ese año estábamos muy bien. Sólidos y estábamos luchando por el tope de la liga. Por el tope de la liga. Lo que pasó ese año en la temporada. Pero obviamente uno tiene que, cuando uno mira atrás, todos esos años que uno jugó y los fanáticos en verdad que fueron bien fieles con uno, tú sabes, al día de hoy uno va a esos pueblos o uno se los encuentra no solamente en los juegos, sino en situaciones, porque ahora muchos están con los nietos o están con los hijos y uno pues interactúa ya en otros deportes, pelota, baloncesto, voleibol y la verdad que uno fue bien agradecido de todas esas personas. A mí yo digo que de todos los pueblos, de los equipos que yo jugué, vivo agradecido de Caguas porque ahí fueron los años donde más yo jugué, pero donde verás que me moldearon, que salí de ese cascarón que fue en Cuamo. Yo vivo bien agradecido de la fanaticada de Cuamo. Sí, sin duda. Yo todos los días le doy gracias a Dios porque fue un sueño de niño que uno tuvo y papá Dios le dio uno la salud de haber jugado 19 años y como Carlos dice, gente todavía recuerda y cuando te lo dicen tú dices, wow. Y es algo para estar sin duda bien agradecido.